Hola, mi nombre es Alexis Ruelas y hoy voy a hablar sobre la reparación de daño en el hecho ilícito. Primeramente abordando el concepto legal, después hablándoles un poco sobre la doctrina. El concepto legal nos dice que en el artículo 1979 del Código Civil que se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación, y el artículo 1980 nos dice que se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Ahora hablando sobre los conceptos doctrinales, que nos dice que daño es la pérdida o menoscabo sufrido por una persona en su patrimonio, integridad física o en sus sentimientos o acciones por un hecho ilícito culpable o por un riesgo creado. Y el perjuicio es la privación de bienes que habría de tener una persona y que deja de percibir por un efecto dañoso. Nos referimos a los tipos de daño ahora, que es daño patrimonial, que consiste en la destrucción o deterioro de cosas apreciables en dinero, la cual es la única especie de daño estrictamente admite reparación, según el Código Civil del Estado de Aguascalientes. Y este daño puede ser daño emergente, que es empobrecimiento o deterioro patrimonial que sufre la víctima. O por otra parte puede ser lucro cesante, que es privación de beneficios lícitos, lo cual causa un perjuicio. El daño corporal, que es otro tipo de los daños, que es afectaciones directamente al cuerpo de las personas que produzca una incapacidad temporal o permanente. Aplica también el artículo 1789, que se deberá de restituir la situación existente antes del daño. En rigor no admite reparación, sino composición económicas por daños irreparables. Otro tipo de daño es el daño moral, que consiste en la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada y aspectos físicos o la consideración que de sí mismo tienen los demás, de los cuales se despliegan los bienes tutelados, que es el patrimonio moral social, honor, reputación, consideración de sí mismo, lesiones estéticas, etc. El patrimonio moral afectivo, que son sentimientos morales y religiosos con respecto de la víctima. Las reglas del daño moral son, según el artículo 1916, que establece que estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y por lo tanto las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos. Fracción primera, el que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso o es inocente la persona a quien se le imputa. Fracción tercera, el que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas que su autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que éste es inocente, o aquel que no se ha cometido. Y fracción cuarta, al que ofenda al honor, ataque la vida privada o a la imagen propia de una persona. En cuanto a la responsabilidad civil, según el artículo 1789, el cual establece que la reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él y cuando ello sea imposible en el pago de daños y perjuicios. La reparación del daño físico se divide en cuatro, que es la incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte. En en los cuales se establece en la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 478, que nos dice que la incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. El artículo 479, que la incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. El artículo 480,
que la incapacidad permanente total es la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. El artículo 491, que establece que si el riesgo produce al trabajador es una incapacidad temporal, la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad. Según el artículo 492 de la Ley Federal del Trabajo, si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago tanto por el ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. El artículo 495 establece que si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1095 días de salario. El artículo 502 establece que en el caso de la muerte del trabajador, la indemnización consistirá en 5000 días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. Ahora mencionaré los tipos de responsabilidad civil objetiva, que se dividen en tres: por la conducta de otros, que son responsabilidad por pupilos, patria potestad, obreros y trabajadores, personas morales. Los segundos son por los bienes que poseen, que es responsabilidad por los animales y responsabilidad por objetos. Y el tercero es por el riesgo creado,